vamos que no, un tropezón no es caída. Como les contaba, la idea es contarles un poco de la base de datos que tenemos del hospital, que son datos crudos, porque no son datos que todavía se hayan terminado de analizar, pero me parecía interesante traerlos y compartirlos con ustedes. Como para darse una idea, Plan de Salud cuenta con aproximadamente 60.000 afiliados mayores de 65 años. Y entre marzo del año pasado y este año se internaron 1.477 de estos pacientes. O sea que es aproximadamente un 2.5% del total de esta población. Ahora bien, dentro de este subgrupo, y como es de esperarse, a medida que progresamos en las edades, progresa el porcentaje de pacientes internados, ¿no?, dentro del subgrupo, siendo los mayores de 85 años, representó un 43% de este subgrupo, y los de 65 a 74, un 24%. Ahora no me deja pasarla. Me parece importante destacar en este punto es que no todos los pacientes que se internaron, y ustedes saben cómo se fue desarrollando la pandemia, tenían indicación de internarse por un motivo clínico. Como recordarán, al principio se internaban pacientes porque cerraban geriátricos, o porque había que aislarlos, o porque muchos pacientes se quedaban sin cuidadores, o simplemente por una norma ministerial de tenerlos aislados. Entonces, para darse una idea de cuál de ese porcentaje de pacientes eran los que verdaderamente tenían un cuadro de neumonía que requería oxígeno, fueron solo un 40% de este grupo de pacientes que les estoy contando. Entonces, eso para tenerlo presente al momento por ahí de analizar todos los datos. Todo lo que tuvimos que hacer en su momento para poder externar a esos pacientes y lograr un flujo de camas es otro capítulo, otra historia en la que hemos trabajado muchísimo con Fabiana y Marcelo, pie a pie, geriátrico por geriátrico, pero bueno, es para otra charla. Bueno, para hablar un poquito de mortalidad, después voy a ser un poco más detallista con esto, pero la mortalidad global de este subgrupo fue del 33%. De nuevo, mortalidad que está subestimada porque el N total es de pacientes sintomáticos y asintomáticos, ¿no? Y en lo que se refiere a la mortalidad por grupo, es lo mismo que esperábamos que sucediese. A medida que aumentamos en edad, los pacientes fallecen más. Fíjense cómo la mortalidad de los pacientes de 65 a 74 años es del 16%, de 75 a 84 es del 29%, y la mortalidad de pacientes mayores de 85 años es del 45%. Bueno, aparte me pareció importante hacer mención de lo que refiere a los pacientes con diagnóstico de demencia, porque uno tiene un abordaje distinto y tienen probablemente un pronóstico distinto. Entonces, del total de internados, 238 eran pacientes con cuadros de demencia severa, con una mediana de edad de 87 años, o sea que entran como en el subgrupo de más mortalidad, por supuesto, ¿no? Solo por la edad y por la demencia. Pero la mortalidad de este subgrupo fue del 44%, muy alto. Bueno, y hablarles un poco del manejo de la enfermedad. Como les decía al principio, mi idea no es hablar de paper, ni discutir estrategias, sino contarles un poco lo que nosotros fuimos haciendo y por ahí cuál es nuestro manejo diario de esta patología. Por supuesto, en la evaluación, es la evaluación para nosotras, igual que sería cualquier paciente con una enfermedad respiratoria, una neumonía de cualquier tipo. Marco acá que en el laboratorio sí nos centramos bastante en lo que son parámetros de inflamación, particularmente en la proteína C reactiva, que nos sirve de pronóstico y nos da una idea un poco de cómo podría llegar a evolucionar el paciente. En un principio pedíamos ferritina, eritrosedimentación, dímero de eso, ya sobre todo la ferritina no la seguimos pidiendo de rutina. Y acá, claro, radiografía de tórax, que es una verdad de perogrullo, pero en realidad lo que les quería comentar es que no pedimos de rutina tomografía, a menos que sospechemos que el paciente pueda tener un tromboembolismo de pulmón, o en algún caso que sospechemos que pueda haber una sobreinfección bacteriana, pero si no, no pedimos de rutina a todo paciente que se interne una tomografía. Y respecto un poco del tratamiento, bueno, primero voy a empezar con lo fácil, lo que ya todos sabemos y no tiene discusión. Los corticoides, el trabajo de la New England Recovery Group, que fue el grupo que investigó más fuertemente todo lo que es COVID, habla de utilizar dexametasona en pacientes que tengan hipoxemia. La realidad es que nosotros en este momento solo internamos pacientes que requieran oxígeno. Es muy poca la cantidad de pacientes que internamos que no requieren oxígeno al momento de la internación.
De cualquier modo, empezamos con dexametasona precozmente. Por supuesto, oxígeno a los que requieran, después de hablar un poco de esa parte. Profilaxis de enfermedad tromboembólica, como cualquier paciente internado por un cuadro inflamatorio, pero sobre todo en estos pacientes porque sabemos que hay mayor prevalencia de enfermedad tromboembólica. Y antitérmicos, que parecen una tontera, pero la verdad es que en la práctica hemos visto que la fiebre descompensa muchísimo a los pacientes. Y no es una enfermedad como uno diría que es una neumonía que estoy esperando a ver si el tratamiento resultó y el paciente dejó de tener fiebre. No nos interesa como parámetro tan importante de la evolución del paciente la fiebre, lo es más la hipoxia, y la realidad es que es muy importante mantenerlos afebriles, porque, entre otras cosas, cuando se ponen febriles empeoran mucho la hipoxia, el delirium, etc. Bueno, algo un poco por ahí más polémico es el tema de los antibióticos. La realidad es que cuando la pandemia comenzó, nosotros le dábamos antibióticos a todos los pacientes. Con el tiempo nos dimos cuenta que no había gran prevalencia de neumonía bacteriana de sobreinfección bacteriana. Hoy por hoy le aplicamos antibióticos solamente a aquellos pacientes que sospechamos, ya sea porque tiene una consolidación en una placa o porque le pedimos una tomografía, o también estamos utilizando la procalcitonina. Ustedes, como saben, es una molécula que en su origen se usó para distinguir la neumonía bacterial de la viral. Si bien hay algunas series que hablan de que los valores en la neumonía por COVID también pueden ser elevados, en la práctica no vimos tanto eso, así que nos sirve bastante, nos orienta bastante a la hora de pensar en poner un antibiótico. De utilizarlos, bueno, ceftriaxona, que es monodosis, nos facilita el manejo, si el paciente lleva más días internado, vamos pasando. Y bueno, después vienen todo el resto de las medicaciones que, como ustedes saben, lamentablemente no mostraron grandes beneficios. De hecho, el hospital participó en el trial de plasma de pacientes convalecientes, donde no se notan diferencias significativas entre los distintos grupos, ni hablar de la colchicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina, o sea, todo eso en realidad nosotros en la internación nunca lo usamos, y no hay evidencia que avale su uso hasta hoy, por lo menos. Así como les decía, la dexametasona, que bueno, creo que ya está, su uso está completamente difundido, y por ahí como cosa más novedosa, sí estamos empezando a utilizar el tocilizumab. El tocilizumab es un inhibidor de la interleuquina 6, ustedes saben que la tormenta de citoquinas que se ve con la neumonía es uno de los factores determinantes de esta enfermedad. La realidad es que la evidencia es contradictoria. Yo no me quiero adentrar mucho en eso, porque aparte hay un departamento en el hospital que se dedica a investigar esto, y no sería yo la que hable de esto, pero bueno, sí, dentro de lo contradictorio que tenemos, de hecho la New England publicó 2 artículos que se contradicen, habría alguna evidencia de que el tocilizumab reduciría el ingreso a terapia intensiva y la mortalidad. Pero a corto plazo, la verdad es que no más que eso. Lo estamos usando en pacientes seleccionados, que seleccionamos en conjunto con infectología, que como pauta general tienen que tener una PCR elevada, o tener progresión de neumonía por placa o por síntomas, idealmente que ya hayan recibido dexametasona por algunos días, que es como están llegando los pacientes ahora a la información. Y después les quería hablar un poco del oxígeno, no para explicarles, por supuesto, qué oxígeno, pero por ahí para hablar un poco del elefante rosa que hay en la habitación respecto sobre todo a lo que implica la disponibilidad de respiradores o de camas para respirar pacientes. Bueno, ustedes como saben, en la sala de internación general nosotros tenemos 2 herramientas, es la cánula de bajo flujo o la máscara con reservorio, más por Venturi no se usa por el riesgo de diseminación. Y ya en áreas cerradas, terapia intensiva o intermedia, está la ventilación no invasiva, o VNI, la cánula de alto flujo. Por un lado, esto no se usa en todas las terapias intensivas, de hecho hay bastante debate, no solo por la utilidad o no de estas maneras de otorgar oxígeno, sino por la diseminación, por el exceso de aerosolización que se usa sobre todo con la cánula de alto flujo. En nuestro hospital se usa en terapia intermedia, no en terapia intensiva. En terapia intensiva, exclusivamente asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Y bueno, y en todos los casos también muy difundido el tema del prono. Puntualmente en la población anciana es muy difícil, en cualquier población, digo, el prono vigil, que es lo que nos toca hacer a nosotros,
es difícil de sostener con una máscara con reservorio, es incómodo, ni hablar si el paciente tiene algún grado de deterioro cognitivo, es muy difícil de sostener, pero bueno, es otra de las herramientas que tenemos. Pero entonces, ¿por qué quería hablar un poco de esto? Me parecía interesante de los datos estos tan sin analizar que tenemos de nuestra base de datos, pensar un poco cómo fue la evolución de los pacientes mayores de 65 en unidades cerradas. Vale aclarar que ningún paciente con demencia avanzada se conectó un respirador. Esto no por falta de respirador, por supuesto, sino por la posibilidad de sobrevida de los pacientes. Entonces, de los pacientes del grupo de pacientes de 65 a 74 años, 25% ingresó a una unidad cerrada y 20% requirió ARN. ¿Por qué esa diferencia? Porque les decía, en terapia intermedia a veces se puede hacer, ya no hacen BNI, pero sí hacen cánula. La mortalidad de este subgrupo fue del 46% en la unidad cerrada, pero del 53% en aquellos pacientes que se conectaron a un respirador. Es una mortalidad bastante alta. Si seguimos, y ya nos paramos delante de los pacientes de entre 75 y 84 años, estamos hablando de pacientes funcionales, ¿no? De entre 75 y 84 años, por supuesto disminuye el número de ingresos, de porcentaje de este subgrupo que ingresó a la terapia, pero la mortalidad aumenta muchísimo. Fíjense que la mortalidad de los pacientes en asistencia respiratoria mecánica sube casi al 70%. Y por último, en los pacientes mayores de 85, por supuesto fue muy poco el porcentaje que se conectó a un respirador de estos pacientes, pero la mortalidad subió al 75% de los que estuvieron en ARM y el 63% de aquellos que estuvieron en unidad cerrada recibiendo cánula de flujo o alguna cosa. Digo, no es para hacer apología de qué hacer o no, pero me parece interesante, creo poder frenarnos y ver cuáles son los resultados de las distintas terapéuticas, por lo menos groseramente en los distintos grupos, ¿no? Bueno, y por último, la última parte de la charla era hablar un poco de las complicaciones propias de los pacientes ancianos que están internados con COVID. Yo sé que ustedes saben mucho más de esto que yo como geriatra, pero bueno, lo que pensaba es si el COVID es la madre de todos los males, el aislamiento es el padre de todos los males, porque la verdad es que para los pacientes ancianos exacerba todos los cuadros que conocemos como complicaciones de la internación, ¿no? El sistema confusional, la inmovilidad, la desnutrición, todo esto interconectado entre sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué pudimos hacer ante esto? ¿Qué se nos ocurrió? Primero, para paliar el aislamiento en sí mismo, bueno, recurrimos a la tecnología, como muchos. Videollamadas, nos encontramos con muchos ancianos que hacían por ahí meses que no veían a su familia porque venían de geriátricos, así que intentamos, como pudimos, sostener videollamadas con sus familiares, para que los familiares los vieran, para que ellos pudieran ver a los familiares. El tema de la interacción con el familiar del paciente altamente dependiente es tema también de otra charla. De hecho, estamos haciendo un estudio cualitativo sobre eso, porque la realidad es que la ansiedad del otro lado y en qué se convirtió el médico como interlocutor entre un paciente que no puede comunicarse y un familiar, fue una tarea dura y interesante. Y más allá de las videollamadas, que generalmente los ancianos no las podían hacer solos, sí, y parece una tontera, pero dejarles cerca el teléfono, el cargador, y en medio de todo ese barullo de pacientes y gente, ocuparnos un poco de asegurarles el acceso a la conexión que ellos sabían usar. ¿Y qué nos pasó con el delirium? Bueno, nada, las medidas de prevención son las que ustedes conocen mejor que yo. La realidad fue intentar mantener la medicación que el paciente venía recibiendo, intentar que eso no se pierda, cosa que era difícil porque al no tener a los familiares presentes, muchas veces también, cosas de la diaria que eran más sencillas fueron cambiando mucho. Y por otra parte, las medidas que todos conocemos. La realidad es que nosotros, a sabiendas de que los audífonos se perdían, las dentaduras se pierden, pedíamos que les traigan esas cosas, porque si no el aislamiento físico, el aislamiento era demasiado. O sea que generamos un sistema para que la gente trajera las cosas, intentamos mantenerlos conectados. Pero como ustedes bien saben, el delirium no es solo consecuencia del aislamiento. La realidad es que la misma enfermedad en sí, al producir fiebre, al producir deshidratación,
más allá de la deshidratación, lo que pude observar, y de hecho me puse a investigar porque me pareció muy interesante, es que los pacientes se ponían muy hipernatrémicos. Más hipernatrémicos de los que uno esperaría simplemente por estar deshidratados, ¿no? Y hay alguna descripción de un mecanismo de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nada, es un marcador de mal pronóstico como en cualquier anciano, ¿no? Pero la verdad que lo que hemos visto es que hacían hipernatremias llamativas, hipernatremias llamativas. Después, bueno, como otra causa de delirium, por supuesto, la hipoxia. Ustedes saben que estos pacientes, muchos de ellos no sienten disnea, lo que se llama la hipoxia feliz. Inclusive muchos de ellos no se confunden al inicio de la hipoxia. Yo he visto pacientes con 65 de saturación hablándome como si nada. Pero sí ya sabíamos antes de que empezara la pandemia y con ayuda de los paliativistas que el delirium iba a ser más, iba a ser un síntoma más predominante que la hipoxia. Entonces, nada, lo tratamos con alopidol, lo tratamos con levomepromacina, con lo que iba viendo, porque hubo faltantes de algunas medicaciones en algún momento, pero más que morfina para tratar la disnea, que no era tan intensa, que por ahí podía empeorar el delirio, teníamos que tratar el delirio. Y por último, también es sabido que el mismo COVID puede afectar el sistema nervioso central y dar un cuadro de encefalitis. Nada, esto también aporta a toda una situación desfavorable. Bueno. Ay, perdón. Perdón que se me fue al otro lado. Bueno, ya está bien. Así es, mira apuntado. Bueno, y de hecho, la situación respecto al delirium, tengo también algunos números para compartirles. Este es un trabajo, la verdad que en el hospital del servicio de kinesiología trabajó arduamente con nosotros, no solo en la movilidad, que les voy a hablar un poco ahora, sino también la ayuda diaria de asistencia a los pacientes, darle de comer, cambiarlos, etcétera, que hacíamos todo. Hicieron un corte para estimar la prevalencia de delirium en la internación usando el DICAM, y detectaron una prevalencia del 36, casi el 36% de delirium en los pacientes con COVID versus un 26% de la población no COVID en el mismo momento, ¿no? Bueno, nada, que por supuesto apoya lo que ya creímos que iba a suceder. Y bueno, y por último, hablarles un poco por anteúltimo, un poco de la movilidad y pasar un chivo también, los kinesiólogos del hospital. En realidad, antes de la pandemia nosotros estábamos armando un programa de movilidad hospitalaria, no solo con los kinesiólogos, también con el equipo de geriatría y mucha gente más. Los kinesiólogos desarrollaron y pusieron en práctica esta herramienta que se llama Promover, que es una escala de movilidad que es visual análoga, o sea que para nosotros es muy práctica, que es transversal a todos los que vemos pacientes, enfermería, médicos, kinesiólogos, donde 0 es ser incapaz de moverse y 7 es poder caminar de forma independiente. ¿Por qué les cuento? Porque bueno, ellos también hicieron un relevamiento en primera instancia de la movilidad basal de los pacientes internados por COVID, y fíjense que entre 5 y 7, 4, si son pacientes funcionales, fíjense que casi el 50% de nuestros pacientes no eran ancianos postrados, o sea, era muy importante sostener esa movilidad, motivar esa movilidad, más teniendo presente que había muchos pacientes que no tenían síntomas y estaban internados asintomáticos. O sea, que el trabajo, la labor del kinesiólogo para tratar de revertir la inmovilidad y la desfuncionalización fue un trabajo bastante importante también, que se vio reflejado. Los mismos kinesiólogos hicieron un trabajo en el que midieron con otra escala la movilidad antes de la internación, la movilidad al momento de interconsulta a kinesiología por parte del equipo médico y la movilidad al alta. Fíjense cómo los pacientes pierden movilidad, por supuesto, estar internados, pero con la labor de kinesiología algo de esto se puede recuperar. Y por último, quería hablar un segundo de lo que es desnutrición y deshidratación.
Nada, ustedes saben mejor que yo que los ancianos no suelen beber mucha agua y muchos suelen perder el apetito. Esto se vio enormemente exacerbado en los pacientes que estaban aislados, no solo por la enfermedad que genera en sí mismo falta de apetito y disgeusia, anosmia, cosas que alejan a los pacientes de tomar, sino la incapacidad de acceder a alimentarse simplemente. Digo, es cierto que por supuesto que asistíamos y entre todos asistíamos a los ancianos, pero la verdad que la tarea fue difícil. Lo que intentamos priorizar es alimentos procesados para la mayoría de las personas que tuviesen que ser alimentadas por otro, planes de hidratación parenteral y mucha voluntad para intentar que los pacientes no se deshidrataran. Pero ya les digo, el tema de la hipernatremia y de la desnutrición fue un tema también, y después es la mortalidad más alejada luego del cuadro. Así que bueno, nada, yo hasta acá estoy, después veo si alguien tiene alguna pregunta, les dejo esta imagen. Me parece que el trabajo con COVID fue un trabajo muy duro, pero que, digo, dejó, porque ahora la población que estamos viendo es otra y la situación es distinta, pero que nos dejó muchas enseñanzas y sobre todo que si no hay trabajo en equipo es imposible. Yo creo que me quedaría con eso. Así que bueno, gracias, perdón por la presentación que falló por momentos. Le cedo la palabra ahora a Edgardo. No, perdón, a Hugo. Ahí está, perdón. Ahí está, ahora soy el hospedador. Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Paso también a empezar mi presentación. Bueno, C tiene actualmente 72 años. Ingresó en una residencia de larga estancia a los 68 porque, según su hermana, no podía estar sola. Se encontraba en tratamiento, pero el psiquiatra aclaró que en ese ámbito no iba a continuar con su asistencia. Durante la entrevista se presentó con inquietud psicomotriz. Casi no podía hablar debido a una importante ansiedad a partir de la cual no paraba de temblar. En ese marco, refirió como probable desencadenante: tengo que decidir si vuelvo a mi casa o no. C es soltera, siempre vivió sola y no tuvo hijos. El diagnóstico psiquiátrico, desde el DSM, fue un trastorno mayor con síntomas psicóticos. Expresado de otra manera, una depresión agitada. Ser testigo de la dinámica vincular con su hermana me permitió constatar que C no iba a poder tomar una decisión, porque tal vez nunca había tomado una. Siempre fueron las circunstancias que en la mayoría de los casos tuvieron el nombre de su hermana. Claramente los rasgos de personalidad que predominaban eran los de, justamente, el clúster C: dependientes, evitativos y obsesivos. Se encontraba medicada con venlafaxina 150, quetiapina 100, pregabalina 100, lorazepam 2,5, memantine 20, bromazepam 6, lamotrigina 100. Su evolución fue buena. Con el tiempo la residencia pasó a ser el lugar donde solo dormía. También pasaba los fines de semana en su casa. Pero la duda siempre era la misma: ¿vuelvo? Llegamos a marzo del 2020, momento en el cual nos sacude y atraviesa un acontecimiento inédito e inesperado: la pandemia y su cuarentena. Es en ese momento que se toma la decisión de quedarse definitivamente en su casa. Se podría conjeturar que la cuarentena la organizó. No tenía que salir, exponerse ni cumplir. Había que quedarse en casa. Alrededor de agosto irrumpen una serie de afecciones: cálculo renal, un problema odontológico, un síndrome de Sjögren, lo que desencadena una nueva descompensación. Sufre una recaída de síntomas depresivos y ansiosos. El esquema actual es sertralina 200, lorazepam un cuarto de 2,5, lamotrigina 200, quetiapina 25 y pregabalina 75. Actualmente se encuentra estable. En la última consulta dijo: la verdad es que me siento sola. Toda mi rutina, todo lo que venía haciendo, no lo puedo hacer. Y esto
es lo que de alguna manera nos incluye C, ¿sí? A un problema que es el que quiero abordar de manera resumida, sintética. Esperen que ahí está. El tema de la soledad y en el contexto o con el agregado actual del COVID. El problema de la soledad es tal que la idea, si no lo empezamos a hablar, si no lo empezamos a trabajar, si no hay un involucramiento sobre este tema, probablemente nos despertemos y la soledad siga allí, ¿no? Como el dinosaurio del cuento corto más famoso, que es el de Augusto Monterroso. Sabemos, y por qué es un problema, porque bueno, sin dar cifras, siempre me parece como muy poética esta manera de presentar las estadísticas, ¿no? Más allá de las expectativas y las edades que se aumentaron, asistimos a un envejecimiento de la vejez. Si nos ubicamos en PubMed y hacemos una búsqueda de la soledad en las personas mayores, vemos que el primer artículo data de 1967 y quizás en los últimos 10, 8 años hubo un aumento de número de artículos. Obviamente, si a esa misma búsqueda le agregamos COVID, los datos van a ser de los 2 últimos años, con un total actual, ayer, de 258 artículos. Básicamente, la soledad ya empieza como problema a partir de tratar de establecer una definición. Son muchas y variadas y es uno de los problemas por los cuales atraviesa esta temática. Pero como para poder situarnos, yo lo voy a definir como una emoción desagradable que se asocia a una falta de relaciones, ¿sí? Y el aislamiento como una falta objetiva de relaciones con otras personas. Tanto la soledad como el aislamiento producen, y este es el punto que a nosotros nos interpela, es la mayor mortalidad. Genera, agrava síntomas depresivos, deterioros cognitivos, enfermedades cardiovasculares, dolor, se asocia con la fragilidad clínica, con el número de reinternaciones, con el suicidio, con el alcoholismo, ¿sí? Es decir, que los lugares afectados son variados. O sea, va a ser un problema que va a impactar en todo, ¿sí? En nuestra clínica, va a impactar en la calidad de vida, va a impactar en la salud pública, en la economía, en la familia. Pero el gran tema es que, como vimos que hay un aumento de la mortalidad, el impacto quizás mayor o quizás el que podemos empezar a hablar desde el equipo de salud es justamente la dimensión salud. Y habrá otros, ¿sí? Pero obviamente quizás este es el que nos atañe a nosotros. ¿Qué pasó durante la pandemia o durante la cuarentena? ¿Sí? Sabemos que la vejez es un colectivo diverso, ¿sí? Dado por su singularidad a partir del curso de la vida que tienen las diferentes personas. El contexto de la cuarentena lo que hizo, o mal hizo, si se me permite, es diluir justamente esa diversidad y homogeneizar a este grupo de personas en un mismo colectivo, ¿sí? Y pasó a llamarlos los abuelos, ¿no? Y esto sobre todo uno lo veía mucho en los medios, los vulnerables y el grupo de riesgo. Situación que en la clínica, por lo menos psicogeriátrica, psiquiátrica, psicológica, se ve mucho este impacto, ¿sí? Lo que generó como acontecimiento en las personas el ser llamados, denominados de esa manera a personas que por ahí hasta ese momento nunca se habían sentido de esa forma. Los trabajos, ¿no? Si bien son 258 en total, pero bueno, algunos focalizaron en esto del COVID junto con la soledad. Son varios, pero bueno, pasa esto, ¿no? Yo digo, siempre hay en este tema mucho bizcochuelo crudo que se publica, digamos, con tal de... Pero bueno, a la larga todos terminan referenciándose unos con otros y yo diría, como resumen de todo,
es que la soledad más el COVID generó más soledad y mayor aumento de la morbi-mortalidad, o sea, mayor aumento a nivel de su impacto a nivel físico y a nivel psíquico. Pero ¿qué hace el COVID, digamos, no? Y bueno, el COVID generó ansiedad y miedo, generó sobre todo, y esto es uno de los temas más importantes, barrió con las rutinas, ¿sí? O sea, directamente las sacó, y esa rutina que no es un detalle menor, porque las rutinas son los que nos identifican, los que nos hacen ser. Esa rutina, eso que hacemos y que repetimos los días, es lo que nos hace ser. Cuando perdemos una rutina, puede venir una ansiedad, una depresión, hasta que uno se vuelve a reencontrar. Pero es muy complejo el tema de la pérdida de rutina. Obviamente aumentó el aislamiento, ¿no? Con el quédate en casa, y la incertidumbre. Y todo esto generó un caldo de cultivo, digamos, en donde esta soledad y esta mayor mortalidad, quizás que es lo que le pasó a C, ¿no? Que se empezó a sentir sola, si bien ella siempre fue sola, empezó a sentirse sola y a manifestarlo de esta manera, después de todas estas dolencias físicas que no había tenido hasta ese momento. Esta frase, ¿sí?, que me la dijo un paciente ya hace mucho tiempo, pero siempre me sonó, ¿no? Porque era una frase que encerraba algo que en ese momento, y les hablo quizás hace 10 años, no comprendía, digamos, ¿no? Son esas frases sencillas que escondían algo, y una frase que me la guardé y siempre me impactó. ¿Por qué decía esto? Y hoy, después de 10 años, ¿no? Ya justo tuve la suerte ya de presentar una tesis sobre soledad, empiezo a entender de que quizás el paciente, este que me manifestó hace tiempo, lo que me estaba diciendo es que él estaba en un sistema de salud, porque yo le estaba haciendo una admisión, pero que lo que él tenía no era para eso, ¿sí? Digamos, porque él estaba deprimido, o sea, no estaba deprimido, o sea, no tenía una enfermedad, estaba solo, o sea, estaba con una situación. Entonces, eso es lo que me manifestaba. Y eso es lo que de alguna forma los autores de este libro a mí me impactó, también por su sencillez al manifestar lo que es que justamente el sistema de salud va a ser un lugar fundamental, ¿sí? El lugar. Hola, hola, ¿se me escucha? Ah, porque se me perdió la, la conexión. Bueno, estos autores hablan de que es una oportunidad que tenemos de identificar a los individuos que se encuentran solos o aislados, pero enfatizan algo fundamental, que por sí solo el sistema de salud no puede resolver ni hacerse cargo de todos los problemas y consecuencias que trae el aislamiento y la soledad. O sea, al mismo tiempo que vamos a recibir el problema, al mismo tiempo no podemos, y esto es fundamental que lo podamos entender para ver hasta dónde también, cuáles son nuestros límites para poder también abrir un poco ese juego. ¿Qué es lo que pasa y por qué el sistema de salud es un lugar en donde va a impactar y va a seguir impactando esta situación? Y porque, bueno, en este libro de la Universidad de Mar del Plata habla de que la vejez, ¿no? La enfermedad puede pasar a ser la identidad en la vejez. Hay una representación social negativa, el cuerpo se fragiliza, puede haber lo que trae o viene acompañado de una mayor demanda de atención, de asistencia, de cuidado, que en muchos casos pueden ser innecesarios, y esa relación con el médico, ¿no? como saber valorado, muchas veces termina siendo el reemplazo de los vínculos faltantes, ¿eh? Y a su vez, o termina siendo el nexo con los familiares, ¿sí? Va a esa consulta y uno como médico después le avisa, le manda mensaje, lo llama a los hijos y se establece ahí un rol, una especie de mediador entre los familiares y el paciente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos prevenir, podemos identificar, podemos reducir, eliminar los aspectos negativos de la soledad y el aislamiento. Le diría,
no sé si podemos hacer todo, pero bueno, hay cosas que sí podemos hacer, que es empezar a detectar, ¿y para qué? Para derivar, para generar una mejora. Pero para hacer eso, primero hay que capacitarse en este tema. Digamos, porque si no nos capacitamos, que esto es una de las recomendaciones que tienen, es de, digamos, pero no solo el médico, sino todos los involucrados en el equipo de salud, ¿sí? Como capacitación. Que el sistema de salud, por ejemplo, revalúe el tema de las altas teniendo en cuenta esta situación. Que las intervenciones que se vayan a hacer tengan en cuenta la singularidad de la persona. Y esto me parece un término también importante, el trabajo conjunto, ¿sí? Pero que podamos empezar a ver el cuidado junto, o sea, que el cuidado es parte del tratamiento, ¿no? Porque no sé en qué momento se disoció el tratamiento, o sea, nuestras intervenciones de el cuidado. Es como que la persona que cuida, por ejemplo, es como la persona que cuida, y yo soy el que... ¿Hola? A ver. Perdón. Vi ahí, gracias por los mensajes que me ponían que no estás, antes estás muteado, ahora no compartís tu presentación. No sé cuál fue la última diapositiva. ¿Esta? Ahora me dicen la primera. ¿Esta fue la última? ¿Sí? Bueno. Disculpen. Yo veía que algo extraño pasaba, pero bueno, seguía apareciendo ahí un... Bueno, esta es la de que le comentabas del paciente que como que me adelantó la situación. Esta es la oportunidad que tenemos sobre identificar a los individuos aislados y saber y enfatizar que el sistema de salud no puede dar cuenta de todo. Esta sería por qué, digamos, las personas mayores ubican al sistema de salud en un lugar determinado, ¿sí? O sea, por qué va a seguir siendo el sistema de salud un lugar elegido. Y esta me parece que es importante, o sea, dentro de lo que podemos hacer, que es de la detección para derivar, para mejorar, pero es fundamental empezar a hablar de la capacitación en esta temática, porque si no hay capacitación va a ser difícil o terminamos, como vamos a ver, con por ahí indicaciones más estereotipadas y no singulares. Justamente es una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta, que es singularizar. Y ahora voy a hablar en la próxima diapositiva sobre cómo singularizamos. El trabajo conjunto, ¿no? De establecer o poder establecer de que, no sé en qué momento se separó el cuidado del tratamiento. O sea, volver a unirlos, volver a pensar el cuidado como parte del tratamiento y el tratamiento como parte del cuidado. Y este tema, que bueno, Paula ya tomó hizo mención, que es el uso de la tecnología. Hay diversas intervenciones que se hicieron, que se piensan, pero no existe ninguna que sea como la que hay que hacer. Y acá viene otra diferenciación, ¿sí? Una cosa es el tratamiento y otra cosa es la intervención. Nosotros hacemos tratamientos ante una enfermedad. El tema es que la soledad no es una enfermedad. O sea, en ese caso es
una intervención, vamos a llevar a cabo una intervención y que eso nos va a permitir mejorar el estado de salud o disminuir ese impacto en la morbimortalidad. Y dentro de estas intervenciones podemos tener intervenciones directas o indirectas, ¿sí? Las intervenciones directas son aquellas que uno puede hacer una psicoeducación, puede sugerir un lugar, puede sugerir una actividad, o sea, ser directivo respecto de las sugerencias, recomendaciones que uno pueda dar. Y a nivel indirecto sería, por ejemplo, una persona que tiene un déficit sensorial, mejorar su audición, hacer la derivación correspondiente para que a partir de ahí pueda sociabilizar mejor, pueda incluirse quizás en alguna actividad. Pero esta falta de conocimiento, digamos, por ahí que puede haber de esta temática y todo, hace que pueda haber planes, pueda haber programas, pueda haber actividades, pero que por ahí hay una oferta, ¿no? Muchas veces muy grande, quizás a nivel de la ciudad, digamos, de públicas, privadas, pero no hay un conocimiento sobre esas actividades. Entonces es como uno ve, cuando a mí me tocó entrevistar para la tesis gente que estaba en el sistema dentro de las actividades, estaba muy bien, pero tenía un conocimiento, o sea, una vez que entró en ese sistema, se enteraba de todo, pero hasta que no se entera, queda por fuera de ese lugar. ¿Y cuáles serían las intervenciones adecuadas? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa hacer y cuándo? ¿Sí? Por eso, para evitar, y esto pensarlo a nivel individual, a nivel comunitario, a nivel sanitario. Obviamente de nuestro lugar, de un consultorio, de una internación, de una institución, probablemente sea acotado, pero ahí es donde vienen los otros actores, como la comunidad, a nivel sanitario y el Estado incluso. ¿Para qué? Para evitar estas intervenciones estereotipadas. Y acá es lo que yo en algún punto investigué, digamos, y bueno, cualquier cosa lo podemos ampliar y todo, pero no iba a ser posible para esta presentación. Pero bueno, ¿cómo singularizamos? Y teniendo en cuenta diferentes cuestiones. Obviamente, a nivel de teórico, a nivel psicológico, hay una teoría muy interesante que se llama del apego, ¿sí? Que es básicamente la importancia y el lugar que tuvieron los vínculos en edades tempranas. Ahora bien, no solo en edades tempranas, sino en todo el curso de la vida. Y no solo en las personas mayores, también no solo los vínculos con un tercero, sino también con actividades o con lugares. Puede haber ese apego, que implica ese lugar que a la persona le da seguridad, esa actividad que a la persona le da seguridad. ¿Sí? Por eso la ruptura de las rutinas también generó esa ruptura de ese vínculo. Después, ¿con qué redes contamos? Y ayuda mutua, ¿no? Que no solo pueden ser los familiares, vecinos, en dónde está inserto la persona y qué tipo de ayuda puede llegar a recibir. ¿Cuáles son las estrategias de supervivencia que tiene? O sea, ¿qué hace esa persona para evitar, en este caso, la soledad? Pero bueno, así todos establecemos estrategias de supervivencia para pasar ese mal momento, por decirlo, ¿no? Si consideramos, en este caso, a la soledad como un mal momento, ¿no? Edgardo diría la soledad no deseada. Y después, bueno, cuestiones que tengan que ver con el narcisismo y la resiliencia, una cuestión, o sea, el narcisismo como algo que puede ser patológico o positivo o funcional, que sería en una cuestión de resiliencia, ¿sí? Que es hacerse fuerte o en situaciones adversas. El otro punto es el curso de la vida, ¿no? O sea, a partir de conocer ese curso de la vida, y en el libro que les mencioné, es muy interesante porque dice que a partir de conocer el curso de la vida se generan mejores vínculos, se generan mejores transferencias, el paciente se siente mejor, que es conocer esa historia de vida de la persona. Conociendo eso vamos a poder singularizar. Y después el uso de la tecnología. Acá en el uso de la tecnología, claramente la mayoría de los trabajos coinciden en que constituyeron un paliativo, algo sumamente importante, pero que fue una situación que si bien ya se venía a venir, en este caso fue una irrupción necesaria y obligada en un punto,
Pero claramente no nos podemos quedar solo con las videollamadas y esto, lo otro. O sea, claramente va a tener que haber un avance en ese sentido que contemple la singularidad de las personas mayores. Y acá también uno ve el uso de la tecnología, la necesidad de un tercero para que esa tecnología o ese uso de ese aparato tecnológico pueda ser usado, ¿sí? Entonces, obviamente también no lo puede usar todo el mundo, no es para todos y no es para toda la sociedad. No se puede extrapolar eso como única intervención. O sea, me parece que ahí hay una línea de discusión interesante. Por último, para terminar, es que cómo planificar en esta situación una manera en el que el cuidado de la infección del COVID, que implica por ahí ya un aislamiento de por sí, no incremente la soledad y las consecuencias de las personas mayores. Creo que este es el dilema que se presenta, ¿sí? Probablemente ahora que con las vacunas y todo, eso disminuya, pero en un punto no disminuyó. La persona sigue vacunada, dice, estoy más tranquila porque sé que de esta manera no me voy a enfermar de manera grave, pero no es que no me voy a enfermar y no me quiero enfermar. Por último, para terminar, quizás todo se resuma en esto, en esta anécdota que cuenta Eudora Welty en su libro autobiográfico, que dice que es una anécdota de la madre cuando hablaba por teléfono y le pregunta a la madre cuando corta que qué hacía. ¿Y qué te dijo? Y no, absolutamente nada, le dijo la madre, tenía ganas de charlar, eso es todo. Ahora bien, ¿cómo juntamos esas dos personas para que charlen, para que se encuentren? Bueno, eso que parece tan sencillo termina siendo un desafío. Bueno, acá termina y bueno, y disculpen la desprolijidad tecnológica. Te paso a Edgardo. ¿Cómo lo paso? Acá, vos, Paula, que lo pasaste muy rápido. Ahí pueden reactivar el micrófono por ustedes mismos. Ahí está Hugo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias a los dos, tanto a Paula como a Hugo. Realmente creo que el objetivo de esta jornada es poder entender este momento sindémico que estamos viviendo, que estamos transitando. Y digo sindémico porque es una terminología nueva, donde el problema del COVID no tiene un abordaje solamente de lo sanitario, también tiene un abordaje del plano social, y viene bien porque creo que hemos podido cumplir con ese propósito y con ese objetivo, entendiendo que el envejecimiento no es un problema solo de salud o solo de lo social, ¿no? Es un reto transversal que nos compromete a todos los que estamos en este espacio. Así que bueno, gracias por el recorrido que han hecho. En primer lugar a Paula, por este recorrido, este eximio recorrido en el manejo de la enfermedad que han tenido en el servicio. Y gracias Hugo, porque ambos nos han dejado la importancia y el valor de la salud, la importancia de los cuidados, ¿sí? Pero no solo eso, los cuidados, quizás ahora nos tenemos que acostumbrar, además de los cuidados, además de esa red de apoyo, ¿no? La palabra apoyo, ¿no? Porque uno muchas veces mira para los costados y no tenemos a nadie. Y quizás uno se acuerda de vivir cuando está en la cama de un hospital. Así que bueno, gracias. Ahora sí vamos a abrir el abanico de preguntas, que es extenso. En primer lugar, para Paula. Paula, ¿cómo han manejado en el efector de salud, en el italiano, el ingreso de familiares y la asistencia al paciente muriente? Bueno, un temón. Primero, buenísimo que la charla de Hugo me encantó, lo quería decir.
En realidad, desde muy precozmente permitimos el ingreso para visitar a pacientes en fin de vida. Esto igual fue una disposición también a nivel del ministerio, pero nosotros ya lo habíamos empezado a hacer. En un inicio era muy difícil los aislamientos y los contactos estrechos de pacientes murientes. Y después nos pasó que hoy por hoy pueden entrar a despedirse. Inclusive habilitamos algunas visitas en pacientes muy dependientes, controladas, por supuesto, y sobre todo ahora que hay mucha gente que ya pasó por el COVID, si bien eso no los protege un 100%, pero que baja un poco los riesgos y que estamos más acomodados. Y después hemos hecho llamadas de pacientes en fin de vida. Fue una experiencia bastante movilizante. Para los que no se animaban a venir o no podían, hacíamos videollamadas, pero les permitimos ingresar. Bueno, gracias Paula. La próxima pregunta lo dejo al criterio de ustedes dos, a ver quién se pelea para responder, porque me parece que los compromete a los dos. ¿Qué medidas farmacológicas pudieron llevar adelante para el manejo de la excitación psicomotriz de las personas mayores? No sé si yo puedo contestar lo farmacológico, pero no sé, Hugo, si te lo dejo. Lo nombré, usamos medicación básicamente, más allá de lo que ya comenté de que intentábamos las medidas no farmacológicas, cosas, videollamadas y etcétera. Lamentablemente, en muchísimos casos tuvimos que recurrir a medicaciones como alopidol o quetiapina, o en pacientes ya en fin de vida levomeprostol. Bueno, te diría que también depende del lugar, ¿no? Del lugar, el uso de la medicación, de dónde estamos hablando. Digamos, específicamente, por ejemplo, dentro de la soledad, el uso de la medicación, justamente la soledad no es para medicar, pero sí para medicar las consecuencias. Llegado el caso, si hay algo que en la persona, por ejemplo, una ansiedad que genere que la persona esté más apartada, eso se puede ayudar con eso, ¿no? O un ánimo, no quiero salir de mi casa, eso puede ser una intervención. Ahora, si tengo que hablar de situaciones más generales, como esta que pasa a Paula, sí, probablemente a nivel internacional las medicaciones de un punto de vista psicofarmacológico sean esa u otras, pero bueno, obviamente depende, a nivel de una institución de un tercer nivel se pueden utilizar otras, y a nivel también, siempre viendo o tratando de ver la causa, ¿no? Sabemos que las agitaciones, el fármaco es una segunda opción, no la primera. Digamos, en la medida en que se pueda manejar no farmacológicamente. Si se puede manejar no farmacológicamente, la indicación es esa. Si no se puede, la medicación puede servir de ayuda. Perfecto, Hugo, perfecto, Paula. La otra pregunta es para Paula. Indicaciones de la procalcitonina y la experiencia tuya en el uso, en el servicio. En general, surgió como una herramienta para distinguir neumonías virales de bacterianas. Después se extrapoló a distinguir sobre todo en pacientes críticos, cuadros inflamatorios no infecciosos ni infecciosos. Y ahora, para lo que la usamos puntualmente en COVID, en el área de internación, es eso: valores bajos de procalcitonina hablarían de infección bacteriana, y valores altos de procalcitonina hablarían a favor de algún tipo de sobreinfección bacteriana. La usamos cuando tenemos alguna duda para indicar antibióticos a estos pacientes. Perfecto, Paula, gracias. Otra pregunta: si está indicado el uso de Remdesivir y Favipiravir. Perdón, pero no soy del grupo médico, me cuesta. En realidad, no. En realidad, el inicio de la pandemia se utilizaron, después la evidencia no fue a favor, así que no lo usamos. Ya no lo usamos. Bárbaro. Para Hugo. Hugo, gustaría que hagas una distinción entre lo que es aislamiento y soledad, que es una terminología que se confunde, y dentro de esto, si vos considerás que es lo mismo vivir solo, estar solo o sentirse solo. Bien, bueno, soledad es el percibir, ¿no? Digamos, si uno tiene que decir, el percibir que uno no tiene las personas, los allegados o
aquel otro, llamémosle. Y el aislado es el que objetivamente no tiene. O sea, no tiene a otra persona. Ese aislamiento puede ser voluntario o, digamos, porque la persona está sola. ¿Sí? Está sola, pero, digamos, la confusión puede estar porque puede estar sola y aislada, o puede estar sola, pero no aislada. ¿Sí? Bueno, esa disquisición que vos haces es así, digamos. Todo va a depender de cómo se perciba, ¿no? El estar solo, insisto, vos muchas veces insistís con el tema de lo deseado, no deseado, ¿no? Obviamente si uno quiere estar solo, bueno, puede ser hasta una situación placentera incluso, pero si uno no quiere estar solo y no le quedó otra que estar solo, eso puede llegar a ser una emoción o generar una emoción desagradable, ¿sí? Así que por eso bueno, ya partimos de la base que la soledad es un sustantivo abstracto, ¿no? Entonces es muy difícil muchas veces de situarlo, pero bueno, en esa línea es donde va. Sobre todo también es la persona sienta que no tiene la calidad de vínculo que quisiera tener, por decirlo de alguna manera. También hay como muchas definiciones. ¿Sí? Hay muchas definiciones que ponen el foco en lo afectivo, que ponen el foco en lo emocional, que la ubican a la soledad como un constructo, ¿no? En eso. Pero básicamente yo lo vería ahí. El estar solo y el objetivamente solo, que sería el aislamiento. Sí, digo, quizás ampliando esto que vos acabás de comentar y esta distinción que se da, porque paralelamente a lo que mencionás, hay una pregunta que dice, bueno, en las residencias geriátricas, la soledad fue percibida a pesar de estar lleno de gente. Bueno, en ese punto fue, digamos, cuando investigué para la tesis, yo partía de la base, ¿no? Le había leído un artículo que decía que las personas se sentían solas en una institución geriátrica porque estaban alejados de los familiares. Entonces yo decía, bueno, partiendo de eso, no. O sea, solas no están. Partimos de una situación objetiva de que las personas no están solas. Digamos, hay una mesa con otra, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Entonces, eh, y la verdad que me llamó la atención, digamos, la percepción de soledad que existe en las instituciones, bueno, en la institución que yo investigué, ¿no? Pero bueno, que claramente probablemente se pueda extrapolar. Digamos, como que no hay o no se percibe la compañía del otro. Digamos, cambia, es total. Lo que sí, a diferencia del trabajo, la familia está muy presente, pero eso no hace, digamos, es como que la soledad no pasa por la ausencia de la familia, sino serían vínculos de calidad, ¿no? Cuando digo vínculos de calidad es en el sentido de que uno los considere como tales, ¿sí? Como uno le dé una entidad a ese vínculo que hace que yo no me perciba solo. ¿Sí? O sea, por más que en este momento esté solo, puedo sentir que cuento con. Este sería. Por eso hay la teoría, por ejemplo, la del apego, da cuenta de eso. ¿Sí? Es una teoría que en la medida en que uno tuvo vínculos importantes, vínculos seguros, bueno, puede de alguna manera probablemente se sienta menos solo en la cuestión. Bueno, esta investigación, este resultado de la tesis, tengo intención de presentarlo, digamos, en noviembre. Pero bueno, justamente esa es una línea interesante que a mí es una de las cosas, uno de los hallazgos que más me sorprendió. El nivel de soledad, porque yo lo había planteado a la institución, incluso como una posible intervención para hacerle frente a la soledad, de alguien que está en la comunidad que pase a una institución. Y tendría que ser al revés. Mi conclusión es que habría que extrapolar lo que pasa en la sociedad a la institución, que es lo que no... Gracias, Hugo. Pregunta para Paula. Para el pase a terapia, ¿tuvieron en cuenta el estado de fragilidad y dependencia y qué criterios utilizaron? Sí, en realidad, con las acciones de cuidados paliativos, en conjunto, un documento en el que se determinaba según la escala de Frail
la edad no, porque la edad nunca fue un determinante, pero sí el nivel de fragilidad para eso. No sabría decir de memoria cuáles eran los puntos, pero sí en los casos que nos generaban más dudas, porque digo, en estos casos estaba más allá de la presión de que si iba a haber cama, qué sé yo, lo que uno sabe como internista respecto del pronóstico de un paciente anciano frágil en una terapia intensiva, ¿no? Que fuera del COVID ya no es bueno. Para los casos, había casos en que la familia o el paciente ya había manifestado su deseo, su voluntad de no conectarse a un respirador, y en los casos que nos generaban duda usábamos esta escala de Steil junto con otras variables y con eso determinábamos. Pero sí, nos guiamos por el documento de ética. Gracias, Paula. Hay otra pregunta para vos. Con respecto a los corticoides, ¿en qué momento se inicia el tratamiento y si la hidrocortisona no es recomendable? En realidad, los estudios están hechos con dexametasona, así que nosotros usamos dexametasona solamente. El estudio de la New England habla de cuando los pacientes comienzan a tener hipoxia, y de hecho la empezamos a usar de esa manera. Cuando el paciente la saturación empezaba a descender o caía por debajo de 93, iniciamos tratamiento con dexametasona. Por lo pronto, acá y en el mundo, a los pacientes que tienen neumonía por COVID, aun cuando no sea hipoxémica, se les suele empezar a dar dexametasona en ambulatorio, vía oral. Pero no, están hechos con hidrocortisona los estudios, así que no podría decirte que sirve o que no, pero sí que usamos dexametasona. Y que después, perdón, nota al margen, en los pacientes con la dexametasona se usa 10 días, ¿no? Y hay pacientes que mucha neumonía por COVID se convierte en neumonía organizativa. Es un tipo de neumonía inflamatoria y a esos les ponemos deltisona, pero en dosis de 1 miligramo kilo. Bárbaro, Paula. Tengo otra pregunta para vos, así no te dejo descansar. Se está hablando de estudios generales a los pacientes post-COVID por diversas secuelas. ¿Cómo lo están manejando eso dentro del efector de salud? En realidad, todo paciente que tuvo una neumonía grave por COVID se deriva después al consultorio de neumonología que se ocupa de eso. Ellos en posteriori hacen una tomografía de control, por esto de que les hablo del BUP o neumonía organizativa, hacen estudios funcionales respiratorios y les hacen el seguimiento, pero les suelen repetir una tomografía, estudios funcionales, etcétera, pero se hace por lo menos 2 o 3 meses después de la internación. Después, en lo que refiere a lo neurológico, no hay un consultorio de derivación, pero sí se están viendo muchas secuelas neurológicas, así que neurología está organizando su propio grupo. En lo que respecta a movilidad, los kinesiólogos formaron un equipo de rehabilitación post-COVID, donde van los pacientes convalecientes que necesitan algún tipo de refuncionalización. Y creo que cardiología no tiene un grupo especial armado, pero bueno, otras secuelas que se han visto son miocarditis, ¿no? Acá hay otra pregunta que esta quizás es el gran interrogante de toda la sociedad y que uno se hace, ¿no? Si han tenido ustedes, o si has visto, contención a los trabajadores de la salud que estuvieron tan expuestos a situaciones límites. Bueno, me agarraron justo a mí, yo trabajo en el grupo de salud médica también dentro del hospital. O sea que hemos intentado hacer un esfuerzo para hacer eso, pero hay que decir que los médicos somos un poco reticentes a aceptar la ayuda en lo que refiere a lo emocional. Entonces tenemos espacios, de hecho hoy mismo se abrió un espacio para los residentes, siempre estuvo, nosotros tenemos un espacio de salud médica una vez cada 15 días o una vez por mes, pero también costó mucho la adherencia de la residencia a ese espacio. Y ahora abrimos un espacio con médicos de planta y residentes para tratar un poco todo el tema. El recurso estuvo, lo que en mi impresión es que tuvimos mucha reticencia en los profesionales de la salud a acudir a él. Gracias, Paula. Acá preguntan la relación existente entre soledad, resiliencia y morbilidad. Y a eso quisiera agregarle, ¿cuál es la estrategia para vencer la soledad? En el año 2018 se creó un ministerio sobre la soledad en Gran Bretaña. El año pasado se creó un nuevo ministerio en Japón. Digo, algo está sucediendo. Sí, tal cual. Bueno, ahí es donde viene la cuestión de, si bien impacta la dimensión salud,
nos toca a nosotros, pero claramente no podemos dar cuenta de todo eso. Por eso países como lo que nombraste se convirtieron en una cuestión de Estado. Entonces ahí es donde va a haber digamos, claramente tiene que ser desde la interdisciplina, ¿no? Esto, el abordaje no hay para ni otra manera, pero bueno, ante el envejecimiento de la vejez es algo que se viene, pero bueno, por ahí nosotros no empezamos a hablar de esto. Ojalá que sea un tema que se pueda mantener. Uno hará lo posible de un pequeño grano de arena, pero bueno, veremos. Después lo que me habías preguntado antes, disculpa. No, hablaba en cuanto a Ah, las relaciones entre soledad, resiliencia y morbilidad. sí. Bueno, el tema de la resiliencia, si bien es algo que empezó como a estar de moda, ¿no? El ser resiliente, o sea, no creo que haya persona que uno diga, que te vaya a decir, no, yo no soy resiliente, digamos, ¿no? Es como sería todos hashtags, somos todos resilientes. Pero el tema es que eso en la práctica no se ve así. Lo que sí, obviamente se ve a partir de las acciones. O sea, uno ve, por eso es interesante el tema del análisis del curso de la vida, ¿no? Y cuando digo el curso de la vida, no hay que entender, digamos, uno puede ir llegando a esa historia de la persona a medida que se va conociendo, a medida que va armando vínculo. O sea, no es que en una entrevista yo voy a sacar todo el curso de la vida. Pero uno va viendo, ¿sí?, situaciones en las cuales, como ciertos puntos de inflexión, ¿no? Como fue en este caso la pandemia y todo, que ante esas situaciones las personas encontraron un lugar, encontraron una persona, encontraron una situación que a partir de la cual, ¿sí?, como se sintieron mejor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esta es la resiliencia. Por eso se emparenta con el tema del narcisismo, ¿no? De poder, del hecho de sobreponerse y no quedarse en una postura, si se quiere, más rígida, donde el otro es un enemigo, donde el otro es alguien que es desvalorizado, donde está puesto en otro lugar. Entonces eso hace que la persona, sí, por más que quiere estar acompañado, se va a quedar solo, digamos, o sola, porque no va a tener eso. Pero el tema de la resiliencia es muy interesante. Lo que pasa es que, si bien no se puede inyectar resiliencia, sí se puede armar, se pueden cambiar ciertas cosas para que haga que uno aborde o asuma o afronte las cosas de otra manera. Pero no es que uno dice, bueno, ahora yo soy resiliente, o a partir de mi voluntad de ser resiliente. No, es algo que se construye, es algo que se alimenta, es algo que hay que hacer. No, digamos, no es tan fácil. Si estamos viviendo en un momento, yo siempre digo, bueno, ahora es tratar de llegar rápido. Yo prefiero llegar lejos, ¿no? Siempre le digo a los pacientes, ¿ustedes quieren llegar rápido o quieren llegar lejos? Entonces, si quieres llegar rápido, y quizás yo no sea porque no hay. Ahora, lejos, y bueno, es otro el camino. Bueno, ya estamos llegando a la finalización para respetar los horarios. A mí me parece que, haciendo una conclusión de lo que ustedes han hablado y teniendo en cuenta lo que acaba de decir Hugo, perdón, Hugo hablaba del curso de vida, ¿no? Entonces, digo, qué bueno cuando uno habla del curso de vida y hace referencia al envejecimiento saludable, ¿no? Que tiene en cuenta el curso de vida, tiene en cuenta la funcionalidad, tiene en cuenta lo intrínseco de la persona, la salud física y mental, pero también tenemos lo extrínseco, ¿no? Que tiene que ver con la comunidad, el hogar de uno, la sociedad en su conjunto. Y creo que esta charla termina redondeando la importancia de ese reto transversal al tener una mirada del envejecimiento mucho más holística, mucho más integral, donde obviamente digamos, la salud es importante, lo social es importante, pero más importantes son los profesionales que componen tanto el ámbito de la salud como el ámbito de lo social. Entonces, esta sindemia que se ha dado, la verdad que creo que los comentarios ya de por sí en el chat son fabulosos.
les quiero agradecer en nombre de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, y bueno, gracias por estar. No sé si Julio querés decir algo, y preguntan sí por la charla, si va a estar grabada. Sí, en la página de la sociedad tienen la oportunidad de ver esta y todas las reuniones científicas. En la parte superior hay actividad científica, una solapa, y dentro de ella reuniones científicas, y pueden verlas e incluso también con un poquito de maña tecnológica bajarlas. Bueno, por mi parte nada más, seguramente Fabiana es la encargada de cerrar la jornada y convocarlos. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Bueno, los esperamos el mes que viene, primer jueves de cada mes, para una nueva reunión científica en tiempo y forma. Estaremos iniciando la promoción de la próxima charla. Agradecerle a Paula Gutiérrez y a Hugo Pisa, ambos personas estimadas y queridas, y felicitarlos por su excelente presentación y el gran esfuerzo que todos y cada uno de nosotros venimos haciendo en esta pandemia, desde lo personal, desde lo individual y desde lo grupal. Seguir, trabajando, agradecerle a la nueva comisión directiva, agradecerle al nuevo equipo de reunión científica, el doctor Roberto Gavassi, Marcelo Yapira, Alejandro Schneibrum y Edgardo, por su excelente participación y excelente presentación en esta primera reunión. Y bueno, aprovechando que ahí veo a Margarita, también saludarla, y bueno, desearles a todos buenas noches, que descansen, y bueno, nos estamos viendo el próximo mes.